Mientras estuve leyendo sobre la usurpadora en varias páginas y en varios foros, leí algo que me intrigó muchísimo y que no podía dejar de contarles acá. Y es que estuve leyendo que supuestamente Inés Rodena plagió la historia de la usurpadora, o sea, que lo plagió a Daphne du Maurier. Ella escribió una novela que se llamó The Scapegoat, que en español le pusieron Dos vidas o El chivo expiatorio, tiene como dos nombres, pero el nombre oficial es The Scapegoat, publicada en 1957, y que de acá sacó la idea para escribir El hogar que me robé, que era el nombre de la radionovela que ella escribió a mediados de los 60 y que después en los 70 en Venezuela harían la adaptación a telenovela y le colocarían el nombre de La usurpadora. Y al leer de qué trata este libro, la diferencia es casi nula, son muy similares. Tienen dos adaptaciones en película, la más reciente es del 2012, que fue la que yo me pude ver, y sí, es muy similar, es casi imposible decir que no es un plagio o una inspiración porque es muy parecida. El libro de Scapegoat cuenta la historia de un hombre llamado Jan, muy adinerado, que conoce en un baño de un bar a un hombre exactamente igual a él llamado John. Al sorprenderse por el parecido, lo invita a tomar unos tragos. Allí conoce un poco más de la vida de este hombre y, a diferencia del primero, este no tiene fortuna. Es un solitario profesor que se acaba de quedar sin trabajo. La noche se va alargando hasta que terminan pasando la noche juntos y Jan se lleva a John a dormir a un hotel. Al día siguiente John despierta y Jan no se encuentra por ningún lado. En ese momento un empleado va a buscar al millonario, lo confunde con el pobre y no lo deja ni hablar, lo alista, y es así como John llega a la mansión y todos creen que es Jan. Al llegar a la casa, John se da cuenta de todos los problemas que tiene esta familia. Su doble no quiere a su esposa, la engaña con su cuñada y con una mujer más. La mamá es adicta a la morfina y se mantiene encerrada en un cuarto, siendo el mismo hijo el que contribuye a que ella siga en ese estado. El usurpador se enamora de la esposa del otro, pone en orden a toda la familia y ayuda a salvar la empresa familiar, que es una fábrica de cristales. Ya cuando John se ha enamorado de la esposa del otro y ganado el cariño de toda la familia, el malvado regresa con la intención de matar a su esposa, ya que al casarse hubo una cláusula en un contrato que establecía que él heredaría una gran fortuna de la familia de la mujer cuando ella le diera su primer hijo varón, o en dado caso que esto no ocurriera, cuando muriera ella. Y como esta nunca le pudo dar un hijo varón, entonces lo que le faltaba para hacerse con esa fortuna era que ella muriera, por lo que deciden matarla. John logra salvar a la esposa y luego, al encontrarse con su gemelo para intercambiar lugares nuevamente, pelean y John mata a Jan, ocupando así para siempre su lugar en su casa. Como pudieron ver, esta historia es muy similar a La usurpadora, con ciertas salvedades, que como por lo menos que John es el que mata a Jan, acá Paulina no mata a Paola, por ejemplo, pero la abuela Piedad sí es la misma, la mamá de Jan en esta película es adicta a la morfina, en La usurpadora era adicta al alcohol. El protagonista, el gemelo malo, tiene relaciones con su cuñada, en La usurpadora la gemela mala tiene relaciones con su cuñado. Acá tienen una fábrica de cristales, tiene muchas similitudes, incluso se conocen en un baño, que es como donde siempre repiten esta parte de que la usurpadora siempre se conocen en el baño, a excepción de la última adaptación que cambiaron esto por completo, pero de resto en las demás adaptaciones siempre se conocen en el baño y acá pasa lo mismo, se conocen en un baño. Yo no me leí el libro, obviamente, pero me vi la película del 2012 y acá nunca muestran si eran hermanos, nunca aclaran por qué eran tan parecidos, a diferencia de La usurpadora, que sí terminan diciendo que son hermanas, pero fueron separadas al nacer. El libro se escribió en 1957 y la primera adaptación en película fue en 1959, así que por esto se dice que Inés Rodena pudo haber copiado o inspirado en el libro o en la película, ya que El hogar que me robé se escribió a mediados de los años 60, o sea, después que salió esta película y de que saliera el libro. Pero también está la versión de que pudo Daphne du Maurier plagiar esta historia para escribir su libro. Dicen que pudo haberlo copiado de la película Dos caras tiene el destino, del año 1952, quien según IMDb la escribió John Paul Malaquet, sobre un hombre que ve cómo asesinan a otro exactamente igual a él y decide usurpar su lugar. Cuando llega a su casa se da cuenta de que el hombre tiene una esposa y una hija. Nadie se da cuenta de la suplantación, pero nadie confía en él, nadie lo quiere porque el tipo es un malvado. Hay una empresa donde el usurpador va y pone orden como en La usurpadora. Entonces los hombres que se enriquecían con los malos manejos del otro quieren descubrir por qué este otro cambió tanto y ya no hace las malas jugadas que hacía antes. Esto del plagio de du Maurier se fundamenta en que a ella también se le acusó en los años 30 de haber plagiado la novela Rebecca, en la que luego se basó la película de Hitchcock llamada igual Rebecca.
A ella se le acusó de haber plagiado a una autora brasileña que tenía una novela muy similar llamada La Sucesora. Aunque acá no hubo juicio legal, no hubo nada, sí se le ofreció mucho dinero a la autora brasileña para que ella no hablara de las similitudes o semejanza o plagio de su novela con respecto a la película cuando se estrenó esta película en Brasil. Daphne tuvo muchos problemas en cuanto supuestamente ella plagió otras ideas, así que por esto dicen que si hubo plagio no fue precisamente a Daphne du Maurier, sino que Daphne plagió a Jean Malaquén. Aunque también Daphne du Maurier pudo haber copiado o tomado inspiración de otra historia, una llamada Das Doppellotche del año 1949, que tuvo una película basada parcialmente en ella y que todos conocemos como Juego de Gemelas, escrita por Erich Kästner, quien era alemán, y su historia tenía como eje central la usurpación de identidades entre gemelas. Además, la historia de Erich era muchísimo más conocida que la de Malaquén. Como vieron, de todas las historias que les mencioné, la más parecida o la casi exacta es de Scapegoat, porque es muy similar, pero también, como vieron en esta infografía que les mostré, hasta Yolanda Vargas Dulce tuvo una historia de suplantación de identidades llamada Vagabundo, donde un hombre suplanta al otro, usurpa su lugar en la casa, pero esta historia es de 1971, que es más o menos el mismo año donde se hizo La Usurpadora en Venezuela. Aunque esta, más que parecerse a La Usurpadora, yo le veo más similitud a la otra, la novela hecha por Yaira Carrillo, porque acá trata de dos personas que son exactamente iguales, pero la protagonista se enamora de un chico y pasado un tiempo después ellos se separan. Ella conoce al doble, a otra persona exactamente igual a él, se casa, pero en su mente prácticamente ve al otro, y luego es que ocurre la suplantación entre estos dos, que no son hermanos pero son exactamente iguales. Yo creo que Inés Rodena sí pudo haber plagiado la historia, y esto lo pienso principalmente porque hace poco vi una entrevista que el escritor wannabe, el chico que también hace videos en YouTube, le hizo a Delia Fiallo, y ella cuenta que en los años 60 cuando le propusieron hacer radionovelas, ella no tenía idea de qué escribir y a veces copiaba historias de otros autores muy famosos, porque en esa época no existía tanto el tema del derecho de autor. O sea, no había este problema de que no podías plagiar esta historia, no podías tomarla de inspiración sin haber comprado los derechos anteriormente. Así que yo creo que Inés Rodena le pudo haber pasado esto, pudo haber leído la novela de Du Maurier o haber visto la película y tomó esa idea para hacer la radionovela, porque también en Europa, en Inglaterra, no creo que en los años 50 o 40 tuvieran idea que en el Caribe, en Cuba, se hicieran radionovelas, así que por eso yo creo que pudo haber tomado una historia inglesa, adaptarla un poco y hacer la radionovela, porque también ellos no pensaban que las radionovelas fuesen a tener el éxito que tuvieron y que posteriormente se convertirían en las telenovelas que tendrían el exitazo que tuvo en los años 50, 60 y que actualmente todavía siguen manteniendo. Quizás sí lo copió de Daphne du Maurier, pero como por esto, como que tomó una pequeña idea para crear una radionovela que no esperaba llegar a tanto como llegó a La Usurpadora. Las ideas son universales y por lo tanto eso no se puede registrar en cuestión de derecho de autor. Tú no puedes registrar una idea como una hermana conoce a una gemela que fueron separadas al nacer y le pide suplantarla en su casa. No, en cuanto a derecho de autor tienes que registrar el guión, el libro o un argumento muy extenso. No puedes registrar ideas porque esas ideas se le pueden ocurrir a muchísimas personas, pero ya si desarrollas la historia es imposible que a dos personas se le ocurra la misma historia exactamente así. Por lo tanto, no podrías registrar una idea como de que una hermana gemela obliga a la otra a usurparla, pero sí podrías registrar una historia donde diga que una hermana gemela chantajea a la otra para no llevarla a la cárcel y la obliga a usurpar su casa cuando ésta llega, se enamora de su esposo, pone en orden la familia. En esa familia hay una abuela adicta que después va a superar. O sea, tienes que describir muchísimo más la historia para poder registrarla y decir que es tuya, pero no una simple idea. Por eso vemos acá que la misma idea de suplantación de identidades se le ocurrió a muchísimos escritores y todos en una parte del mundo diferente. No tenían ningún contacto entre sí, pero a todos se le ocurrió esa idea de hermanos gemelos o personas parecidas que suplantan al otro. Pero ya después en el desarrollo de la historia son totalmente diferentes. Cuando leí este tema me pareció muy interesante y por eso se los quería comentar. Es muy extenso, hay mucha información en internet que lees y te siguen apareciendo otras historias
que son similares y que aparecieron años antes o que aparecieron años después, entonces no sabes quién supuestamente plagió a quién, pero está muy muy interesante. Vean la película del 2012 que fue la que yo me vi y sí está muy bueno si has visto La Usurpadora para empezar a comparar y decir esto es igual, esto no es igual, está súper interesante. A mí me costó conseguirla porque no sé por qué no está tan fácil de ver en internet. Amazon la tiene pero solo para el Reino Unido, así que no me sirvió verla en Amazon, tuve que buscarla por otras páginas hasta que la pude encontrar y descargarla. Aquí en la descripción les voy a dejar un link de Drive y en ese link de Drive van a tener la película para que la puedan ver y no tengan que buscar tanto como tuve que buscar yo para poder encontrarla. Así que vayan a la descripción, hay un link, allí la pueden descargar y la podrán ver. Y bueno, sin más me despido y coméntenme acá si ya sabían esto del supuesto plagio de Inés Rodena a Daphne du Maurier o conocían de las otras historias que son muy similares a La Usurpadora. Comenten todo acá. Chao.